Bueno, muy buenas tardes para todos y a continuación vamos a presentar los circuitos de la primera fase de nuestra casa domótica. El grupo está integrado por Daniela Robles Contreras y Lady Joana Perilla Montenegro. Pertenecemos a la institución educativa ITI Francisco José de Caldas, CDA, y somos del curso 1104. Bueno, muy buenas tardes. A continuación vamos a dar la explicación de los materiales y su función de cada circuito. Entonces, en el primer circuito que vemos en la parte inferior, o sea, tiene la función del encendido nocturno. Los materiales que se componen, que está compuesto, es un Arduino Uno, una protoboard, 4 cables eléctricos, un LED, un sensor LDR, una resistencia de 220 ohmios, una resistencia de 10 kiloohmios. Entonces, en el segundo circuito, o sea, en la parte superior, este tiene la función de ser un sensor de temperatura. Los materiales que lo componen son un Arduino Uno, una protoboard, 7 cables eléctricos, 3 LEDs, 3 resistencias de 10 ohmios, un sensor de temperatura LM35. Ok, a continuación vamos a hacer una breve explicación de cómo hicimos las conexiones en los circuitos y qué pines digitales y analógicos utilizamos. Primero voy a explicar el encendido nocturno. Vamos a empezar. Se conecta el LED al pin digital 13 de la placa Arduino utilizando su respectiva resistencia, y por otro lado se conecta el sensor LDR al pin analógico 0 de la placa de Arduino. Al ejecutar el código, se calcula el valor del sensor analógico conectándolo al pin 0 de la placa de Arduino. Y en este caso debe ser superior a un valor de 150. Si es así, el LED se va a activar, ¿sí? Entonces, esto va a activar la salida digital 13 encendiendo el LED. En el caso contrario, el LED permanecerá apagado. En primer lugar, se configura el pin digital 13 en un modo de salida y este está configurado con una función de setup, que es la primera que vemos acá. Esta configuración se establece con una función para que se ejecute solo una vez. Por otro lado, la función log calcula el valor del sensor analógico que es conectado al pin de la entrada analógica, que en este caso es la entrada analógica 0, de la placa de Arduino. Y en el caso de ser superior el valor de 150, se activará la salida digital 13. En este caso, el LED será encendido. El LED, en el caso contrario, permanecerá apagado. En el caso del encendido nocturno. Ahora vamos a explicar el sensor de temperatura. El sensor de temperatura, como vemos, se conectarán a las terminales de 5 voltios y GND, siendo como la plantilla principal de las terminales del valor analógico, que en este caso van a medir la temperatura, y los extremos son de una alimentación diferente, mientras que el pin central proporciona la medición de una referencia de tensiones. El rango de esta medición es de menos 55 grados Celsius a 150 grados Celsius. Su precipitación se debe más que todo a la temperatura ambiente, que siempre está como en los 0,5 grados Celsius. La programación es muy básica y consiste en detectar la temperatura, siendo la conversión anterior y el encendido de uno en otros LEDs, dependiendo de la temperatura almacenada de esta variable. La programación también consiste en detectar la temperatura de las configuraciones anteriores, en este caso la temperatura almacenada, que en este caso se nombró como variable, y esa variable sería la temperatura. Bueno, una vez explicado, como nos lo explicó nuestra compañera Daniela, vamos a proceder
a ver la respectiva simulación de cada circuito. Entonces, vamos a ver primero el del encendido nocturno. Ahí está el LED apagado. Movemos y vemos que el LED se enciende y lo apagamos. Subimos en este caso al sensor de temperatura, que vemos que ya el LED está encendido. Empezamos a variar la temperatura. Vemos que el otro se enciende y se empieza a volver el LED. Entonces detenemos la simulación. Y a continuación vamos a ver el alambrado de nuestra casa. Entonces, esta es la demostración gráfica de esta primera fase de nuestra casa domótica. Tiene dos sensores, el sensor de temperatura y el sensor de luz, que en este caso sería el sensor de luz, el circulito con la X en el centro, amarillo, y el copito de nieve azul que marca la temperatura. Bueno, ya entendiendo lo explicado, vamos a hablar de cómo se llevó a cabo el alambrado. Como podemos ver, el sensor de temperatura y el sensor de luz tienen colores diferentes. En este caso, el color azul son las interfaces del sensor de encendido nocturno, perdón, que en este caso hicimos para que se llevaran, de todas estas conexiones, se llevara una sola interfaz, y en este caso se llevaría a la fuente de poder que se encuentra en la entrada de la casa, y este puede ser manipulado por el puesto de control de Arduino. Lo mismo pasa con el sensor de temperatura. Como vemos, todos los sensores están conectados a una sola interfaz, y esa interfaz se llega a conectar a la fuente de alimentación, en este caso, y lo mismo, estas también se pueden controlar por medio del puesto de Arduino, como ya lo vimos en las programaciones pasadas. Listo, y con esta aplicación concluimos con la primera fase de nuestra casa domótica. En la parte de abajo vamos a dejarles las páginas que utilizamos para hacer estos procedimientos, y vamos también a dejarles el link para que puedan ver cómo llevamos a cabo la programación de estos circuitos. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya servido de mucha ayuda este video, y tal vez en una próxima nos volvamos a ver. Hasta luego.